Imagínate que toda tu vida te han repetido constantemente una idea de qué o quién eres. Todos los días, tatuando esa imagen de ti en tu mente, moldeando tu comportamiento, haciéndote creer una definición estricta de lo único que podrás ser durante toda tu vida, sin la posibilidad de cambiar. Imagínate que todo este tiempo tus cadenas han sido mentales y no reales. Hola YouTube, yo soy Lucho Garram y hoy voy a hablar de un tema sensible para todos, la pobreza o la falta de riqueza. El pasado 11 de abril de 2019, la revista Forbes México publicó un artículo titulado ¿Cuánto debes ganar en México para pertenecer a la clase media o alta? En este artículo se habla de tres cosas. El tamaño de la clase media, cuánto debes ganar para pertenecer a la clase media o a la clase pobre y la estimación de la movilidad social. Veamos primero el tamaño de la clase media en México. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, se informa que en promedio la población de los países que integran la OCDE tiene el 60% de sus miembros dentro de la clase media, pero en México solo el 45% de los habitantes pertenecen a la clase media. Eso quiere decir que de los 129 millones de mexicanos contados en el año 2017 por el INEGI, más de 58 millones de mexicanos pertenecen a la clase media. Pero ¿cómo saber a qué clase social pertenece cada mexicano? Para la OCDE es muy fácil. Ellos desarrollaron una calculadora en la que para saber tu clase social solo debes introducir tu país, número de miembros de tu familia y tus ingresos netos en moneda nacional. Aquí va el escenario con números para México, sumando el ingreso de un hogar conformado por dos personas económicamente activas. Para ser considerado pobre, debes tener un ingreso menor de 5,346 pesos, que es alrededor de $280 americanos al mes. Para ser considerado clase media, el ingreso del hogar debe estar entre los 5,346 y los 14,256 pesos mexicanos, o sea, entre 281 y $750 al mes. Y para estar considerado dentro de la clase alta, el ingreso debe ser mayor a los 14,257 pesos o ganar más de $751 al mes. Con estos datos podemos ver que en México 19% de la población está dentro de la clase con mayores ingresos, 45% de los mexicanos son clase media y 36% se encuentran en condición de pobreza, condición que es lamentable, pero por otro lado eso nos habla que más del 64% de la población no son pobres, repito, más de 82 millones de mexicanos no son pobres. Quédate bien con estos números porque más adelante hablaré de nuevo de ellos. Vamos primero con el tema de la movilidad social. Este concepto hace referencia a la posibilidad de pasar de una clase social a otra, ya sea porque trabajaste mucho durante tu vida, porque te fue muy bien o porque el Estado te ayudó a lograrlo. La OCDE señala que en la mayoría de los países miembros la clase media se ha reducido, ya que para las generaciones jóvenes es cada vez más difícil alcanzar la clase media. En el reporte que publicó la OCDE se comparan tres generaciones, los baby boomers nacidos entre 1942 y 1964, la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1981, y los millennials nacidos del 82 al 2002. Para compararlos, mide en qué clase social se encontraba cada generación cuando cumplieron 20 años. Así, vemos que el 70% de los baby boomers, 64% de la generación X y 60% de los millennials pertenecen a la clase media. En el caso de México, estos números son bastante diferentes. 48% de los baby boomers, 46% de la generación X y 47% de los millennials pertenecen a la clase media, mostrando no solo números más estables, sino que los millennials pudieron cambiar de clase social un poco más que la generación anterior. Un dato más que menciona la OCDE sobre México es que la clase media mexicana está cada vez más altamente calificada, con casi el 20% de la fuerza laboral con ingresos medios altamente calificados ocupando un puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que México ha crecido y ha desarrollado a su gente, aunque sea un poquito, pero además significa que relativamente al total de la población no hay tantos pobres como nos quieren hacer pensar. Más de 82 millones de mexicanos no son pobres. Y sí, a veces los sueldos no alcanzan, a veces llegamos rayando a final de quincena. Y como dicen los vacilos, todos quisiéramos salir a cenar sin pensar en la cuenta. Y es ahí donde entra el estudio de los hábitos de consumo y de la importancia de adoptar el minimalismo como estilo de vida.
buscar lo que realmente es esencial para poder tener una vida feliz y plena, además de la importancia de inculcar educación financiera en los mexicanos para poder eliminar el endeudamiento y administrar mejor el dinero, así como impulsar el ahorro entre la población. Lo que quiero sembrarte en este video es la siguiente pregunta. Si sumando a los mexicanos clase medieros y a los ricos tienes más de un 64% de la población con sus necesidades cubiertas, ¿a quién le conviene entonces repetirnos hasta el cansancio que México es un país de pobres? ¿Por qué hay un énfasis tan grande en mencionar el tamaño de los pobres en vez de enfocarse en el avance, sostenimiento y crecimiento de la clase media? ¿A quién le conviene hacerte creer que estás más jodido de lo que realmente estás? Piensa en los países latinoamericanos en general. ¿A quién le ha convenido mantener un discurso de que los malvados son los ricos que han mantenido al pobre en la opresión y la miseria? A los políticos, y particularmente a aquellos que quieren ver cada vez más pobres, al menos de manera mental, a los pobres para que haya menos educación, más odio, más envidia y más distanciamiento del éxito del otro y más autoconmiseración de las condiciones propias. A esos políticos que tienen tanto odio y resentimiento en ellos mismos que es lo único de lo que pueden hablar y contagiar a quienes los siguen. Piensa a quién le conviene hacerte creer que eres pobre para que le des tu voto cuando en campaña te dice que va a luchar por los pobres, sobre todo si piensas que uno de esos pobres eres tú. Pero en realidad con estos números, tú, que estás viendo este video en YouTube desde tu smartphone, no perteneces a ellos sino a la clase media. ¿Por qué no les conviene que te identifiques con la clase media de la cual realmente eres parte? Imagínate que toda tu vida te han hecho creer, como al elefante, que una cadena que fácilmente podrías romper es lo único que te detiene de alcanzar el éxito. Si quieres saber a qué me refiero, checa el video llamado El elefante atado a la estaca. Imagínate que el concepto de pobreza al que te hicieron creer que perteneces está más ligado con una idea sembrada que con una realidad objetiva y soportada por datos económicos duros y estadísticos comprobables. ¿Cómo cambia tu concepto de ti mismo estas palabras que te estoy diciendo? ¿Te sigues sintiendo pobre? ¿O te sientes un poco más identificado con otros 58 millones de mexicanos que son clase media y que son casi la mitad de la población del país? Si quieres saber a qué clase social perteneces acorde a tu país si estás fuera de México, te dejo el link a la calculadora de la OCDE aquí abajo en la descripción de este video para que hagas el ejercicio. Te agradezco que hayas visto este video, pero te agradeceré mucho más que lo compartas con más gente para que este mensaje sea difundido. Es tiempo de cambiar, es tiempo de romper la rueda. El primer paso está en ti. Yo soy Lucho Barram, nos vemos en el próximo video. Chao.